Hola amigos de La Silla Rota y El Universal, nos encontramos aquí para una entrevista con Héctor Valle, presidente ejecutivo de Funsalud. Héctor, es un gusto tenerte aquí en entrevista. Mariluz, también para mí es un gusto estar contigo, con tu auditorio. La verdad es que es un gusto siempre estar con ustedes en La Silla Rota. Reconocemos el gran trabajo que hacen, así que padrísimo estar hoy aquí contigo. Muchísimas gracias. Y justamente vamos a abordar un tema que pues yo creo que a todos nos interesa y todos hemos estado pues involucrados en algún momento, ¿no? Que es la medicina digital, médicos digitales. Ustedes en Funsalud hace un año aproximadamente publicaron un estudio, médicos digitales, en el que hicieron como un primer balance, ¿no? De cómo estamos en este tema. Sí, tal cual. Mira, la verdad es que nosotros somos unos creyentes en la Fundación Mexicana para la Salud que necesitamos cada vez más evolucionar hacia temas que nos apoyemos en el mundo digital. Te contamos por qué. A ti y a tu auditorio que se entiende el racional detrás. Realmente, a lo largo de los últimos 30 años hemos tenido brechas en acceso a salud. Estas brechas se deben principalmente a tres temas. O está disponible el personal de salud o no está, o está disponible la infraestructura médica o no está, o están disponibles los dispositivos y los medicamentos o no están. Realmente, para que pensemos que hay acceso a salud, es cuando se junta la magia de tener todo en tiempo y forma: personal, infraestructura, medicamentos y dispositivos. Pero ¿qué pasa con una persona que vive al interior de uno de nuestros estados? Al interior de cualquiera de los estados, no importa si es el norte o el sur del país, y realmente se da cuenta que llegar a tener acceso a salud no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque primero, el personal de salud puede estar o no donde esta persona vive, donde esta mexicano o mexicano vive. De ahí, si no está, muchas veces tiene que caminar o encontrar cómo moverse para llegar hasta el personal de salud más cercano, hacia una doctora o un doctor que los pueda orientar. Pero después, una de las cosas que pasa es que ese médico, para diagnosticar, tiene precisamente que valerse de infraestructura médica. Y en ocasiones esa infraestructura, una vez más, está o no está. Y a partir de ahí, otra vez viene ahora el tema de medicamentos y dispositivos que tienen que estar en tiempo y forma. Nos parece que parte fundamental para ir cerrando las brechas es precisamente conectar a la población lo antes posible con el personal de salud. Y para hacer eso, precisamente desde la Fundación Mexicana para la Salud, hemos impulsado y lo seguimos haciendo la Ley de Salud Digital, aquella que nos permita conectar al personal de salud con aquella mexicana o mexicano que están al interior del país y que de manera mucho más rápida, mucho más eficiente, les pueda dar realmente acceso o una probable solución en materia de salud. Si no, muchas de estas mexicanas o mexicanos mueren en el intento de llegar realmente a tener acceso al personal de salud. Por eso la importancia. Sí, hemos hecho un estudio el año pasado y este año estamos haciendo ahora el paciente digital, el año pasado el médico y este año el paciente. La idea es que cada año iremos haciendo un año el médico y uno el paciente, un año el médico y uno el paciente. Y para ello nos hemos encontrado con el apoyo de empresas que nos han dicho: vamos a sacar adelante el tema del médico digital para entender mejor y que esto nos ayude a alimentar precisamente la ley de salud digital. ¿Cómo va ahorita esta ley, Héctor? Bueno, la ley está precisamente en discusión en las cámaras, en diputados y en senadores, y esperamos que antes de terminar el año, es decir, antes de terminar el 2023, podamos haber avanzado al menos en parte de esta ley. Específicamente temas que tienen que ver con la parte de telemedicina, que es muy importante, así como también la parte de la receta digital, que es un tema de altísima relevancia. Habrá otros temas que se irán quedando y que poco a poco los iremos trabajando junto con la Cámara de Diputados y Senadores para que salga adelante. Debo decir que veo gran compromiso de los diputados y senadores y senadoras, porque realmente se dan cuenta de la importancia de esto. Todos nos dimos cuenta a lo largo de COVID de la importancia de estar cerca de personas de salud. Y no hay duda que México está comprometido para que esto nos ayude a acercar salud a muchas mexicanas y a muchos mexicanos que hoy en la mañana, por una cuestión de geografía o realmente de inequidad en el acceso a la salud, no pudieron tener acceso a personal de salud. Héctor, me gustaría preguntarte, nos hablabas y es completamente cierto que hay una brecha en salud, lamentablemente, ¿no? No todas las personas tienen el mismo acceso para ser atendidos, pero también hay una brecha, pues, digital, ¿no? En algunas partes del país. ¿Cómo ven ustedes hacia dónde tendremos que caminar en México justamente, pues, para ir cerrando las brechas tanto de salud como digital?
Bueno, ambas tienen que ser trabajadas de manera simultánea, ¿no? Es decir, tenemos que entender que son, como tú bien lo dices, dos brechas, pero lo que no podemos hacer es que en aquellos lugares donde ya hay acceso digital, pues a esa persona no le demos el acceso de una tecnología que le permita coadyuvar en su atención en salud. Entonces, iremos trabajando, iremos impulsando para que ambas brechas se vayan resolviendo, pero hoy, donde sí hay acceso, donde ya se puede, pues brindémosle a las mexicanas y a los mexicanos la oportunidad de tener acceso al personal de salud. Claro. Héctor, en su estudio hay varios datos que a mí me llama la atención. Mencionaban y vi también como esta diferencia entre las consultas, pues así como estamos hablando nosotros ahorita, y que se hicieron tanto en hospitales privados como en el sector público. Hay una diferencia pues importante, ¿no? Entre las que se hicieron en un sector y en otro. ¿A qué podemos atribuir esto y cómo tendríamos que ir cerrando también esta brecha? Bueno, creo que una cosa que podríamos hacer, si te parece, es solo algunos datos generales para que Sí, también el auditorio lo vea. Miren, hicimos un ejercicio, es el más robusto que existe en América Latina, donde fueron entrevistados más de 2,000 médicos y doctoras y doctores. Este personal está ubicado a lo largo y ancho del país, por lo que el estudio primero tiene representatividad geográfica total en el país, pero también lo tiene, que es importante destacarlo, tiene representatividad cuando lo subdividimos en regiones, en diferentes regiones del país, es decir, en 6 regiones. Y a la vez tiene representatividad en 15 especialidades diferentes. Es decir, si logramos entender si es diferente lo que piensan los psiquiatras, a lo que piensan los oncólogos, a lo que piensan las ginecólogas o los ginecólogos, o los pediatras o alguna otra especialidad. Entonces, sin duda, estamos trabajando realmente en que tenga alta representatividad. Algunos de los temas más importantes y que más nos llamaron la atención en el estudio es darnos cuenta que 45% de las doctoras y los doctores de México reconocen hoy que hacen consultas de manera virtual. También es importante destacar que hay diferencias entre los diferentes tipos de médicos, siendo los psiquiatras los que hacen la mayor parte de la consulta, con 94%, y la especialidad que menos hace las ginecólogas y los ginecólogos. También a la pregunta que me hiciste, Mariluz, la diferencia entre el sector público y privado es importante. Y en el sector público sí hay 81% de los médicos que dicen nosotros no hacemos consulta de manera virtual y 19 que sí. Aunque destaco también el gran compromiso de las directoras y los directores de los hospitales y las instituciones por ayudar precisamente a sus pacientes y a sus médicos y ver cómo se va desarrollando la consulta de manera digital, de manera virtual. claro. Y pues es un camino en el que todavía pues vamos avanzando, ¿no, Héctor? O sea, hay mucho que explorar y hacia dónde ir. Totalmente, vemos matices diferentes, como decía yo antes, entre las especialidades, vemos matices importantes en las geografías del país, entre las instituciones o entre los diferentes tipos de médicos, como decías tú, entre público y privado, y también después de los que sí usan más, digamos, o que tienen mayor tendencia a utilizar la receta digital, el expediente clínico, de tal manera que la base realmente y el estudio que hemos hecho nos permite entender todas esas diferencias para ver cómo ayudamos. De ahí nace el compromiso de en este 2023 hacer ahora el paciente digital para entender cómo lo ve el médico y cómo lo ve el paciente. Héctor, ¿y nos podrías adelantar un poco qué han encontrado ahora con paciente digital? No hemos arrancado, Mariluz. Estamos Ah, ok. justo en eso, estamos por arrancar. Debemos de arrancar a mediados de octubre, de tal manera que estaremos listos hacia final del año y en lo que procesamos los datos y todo, en el primer trimestre del año que viene estarán los datos disponibles, cosa que me dará mucho gusto compartirte a ti y a tu auditorio. Perfecto, sí, pues ya estaremos platicando de paciente digital el próximo año entonces. Totalmente, totalmente. También me gustaría preguntarte, tocabas otro tema, que es el expediente clínico electrónico. También en México, pues han hecho también intentos de ir avanzando, pero ¿cuál es el balance que haces? ¿Cómo estamos en este aspecto? Mira, la verdad es que todos están avanzando, los médicos en general han venido avanzando, 4 de cada 10 médicos hoy dicen que utilizan un expediente clínico electrónico, ¿ok? Y hay especialidades otra vez que tienen mayor uso que otros, por ejemplo, los oncólogos, en lugar de 4 de cada 10, 5 de cada 10 dicen que utilizan un expediente clínico electrónico. También es interesante destacar que 62% de los médicos nos dicen que estarían dispuestos a migrar a expedientes clínicos electrónicos, lo que habla realmente
de una voluntad. ¿Qué les preocupa al médico? Primeramente el costo, por lo que nosotros desde la Fundación también hemos hablado con la gente que se dedica a hacer los expedientes clínicos electrónicos. Sí, miren, esta es la queja más grande. De tal manera que si ustedes encuentran una solución, pues va a ser bueno para la población en general y para que poco a poco las doctoras y los doctores vayan adoptando sistemas de esta naturaleza, que son muy importantes y que van a ser muy importantes después para el mejor entendimiento de la data, de qué es lo que está pasando, de qué medidas tenemos que tomar y cómo avanzamos en pro de la salud de las mexicanas y de los mexicanos. El segundo tema de preocupación, por supuesto que es la seguridad y el tema de privacidad, que todos muestran cierta preocupación y que será tarea de poco a poco ir poniendo todos los candados que se requieren para que se garantice la privacidad de todos y que entonces ni el médico esté preocupado ni los pacientes. En eso también destacamos que ha habido avances importantes y sobre todo lo más lindo es el compromiso de todas y todos por ir resolviendo los temas. Ahorita hablabas que pues una de las preocupaciones es pues el costo. ¿De cuánto estaríamos hablando para esta transición a un expediente clínico electrónico? Porque en el estudio ustedes mencionaban que implicaría también pues ciertos ahorros, ¿no? Si se empezara a implementar. Sí, por supuesto que tiene ahorros, tiene beneficios importantes, incluso otra vez en la toma de decisiones, en el aprendizaje de lo que está bien y está mal, y el mayor beneficio al final es el paciente. Hemos estado intentando trabajar en el costeo, pero realmente no hemos logrado llegar a un número final. Realmente parece que el ejercicio no es menor y cada vez que lo trabajamos encontramos retos nuevos de cómo dimensionar el número, por lo que no tengo un número. Si lo tuviera, me encantaría compartirlo contigo, Mariluz. Perfecto. Y mencionabas también pues las recetas digitales, ¿no? Que es otro de los retos. Totalmente. Lo que vemos es que ahí 2 de cada 10 médicos utilizan un software especializado para emitir recetas electrónicas, ¿no? Y otra vez, hay diferentes matices entre unos y otros, ¿no? Vemos cómo, por ejemplo, los otorrinos son los que usan la mayor parte, ¿no? Ahí 46% de los otorrinos nos dicen, yo utilizo un software especializado para emitir recetas electrónicas. Hace rato te mencioné los oncólogos son 3 de cada 10, es decir, tanto oncología como otorrino tienen mucho mayor uso de un software especializado para emitir recetas electrónicas versus el resto que es 2 de cada 10. Y también encontramos matices por geografías y matices también por edad. Observamos cómo los médicos jóvenes, 34% de médicos entre 27 y 35 años, son los que más utilizan y son 34% de ellos realmente utilizando un software especializado en receta electrónica. Héctor, pues ahorita la pandemia pues fue un boom también en este tema digital, ¿no? Nos ayudó muchísimo para poder pues recibir esta atención médica cuando no podíamos estar cerca. ¿Cómo han visto ya ahora que pasó la pandemia y que digamos todo está un poco más tranquilo? ¿Cómo ven el futuro para la medicina digital, para este tipo de consultas virtual? Nosotros creemos que va a seguir incrementando. Vemos un paciente mucho más educado en la materia, de alguna manera y por la distancia y por no poder tener contacto físico entre las personas en algún periodo, por no ser recomendado que así fuera el contacto, las mexicanas y los mexicanos evolucionaron en su entendimiento del mundo digital. Y eso ha abierto espacios importantes. Sin duda el crecimiento tan importante de los psiquiatras en esto habla mucho de eso, ¿no? De cómo estábamos en aquel momento de la pandemia. Como tú sabes, muchas mexicanas y mexicanos manifestaron problemas de ansiedad o de depresión. Y al no poder ir físicamente a ver un especialista, precisamente el mundo digital les abrió ese espacio. Y por eso encontramos precisamente a los psiquiatras con 94% de ellos dando consulta digital. Entonces está claro que la pandemia en materia de salud nos ayudó cantidad. Expliqué ahora puntualmente el caso de salud mental, pero realmente aplica a otros casos en donde vemos cada vez una mayor interacción de las pacientes y los pacientes con las y los médicos, ¿no? Y las doctoras y los doctores. Héctor, ¿detectaron ustedes en este primer acercamiento que tuvieron con Médico Digital, quizás algunas zonas del país en donde haya un mayor rezago o en las que se tendría que impulsar más esta medicina digital? En general, como era de esperar, sí tiene que ver mucho con la pregunta que me hacías antes, con el tema
de qué tan digitalizado está el país, pues hay geografías al interior de los estados, en el sur o sureste, que tienen un mayor atraso, ¿no? En esta materia. También tiene que ver con usos y costumbres. Hay geografías donde por usos y costumbres las mexicanas o los mexicanos no se sienten cómodos o cómodas de utilizar un método de estos. ¿Dónde observamos mayor capacidad? Pues en las capitales de los estados y específicamente en algunos, como son en algunas ciudades, como son la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, en donde realmente se demuestra cómo la gente está mucho más acostumbrada a ello y entonces le permite tener un contacto o estar dispuestos a un contacto de esta naturaleza con mayor facilidad, Mariluz. Perfecto. También me gustaría preguntarte, pues, ¿qué balance haces de México en cuanto a medicina digital? ¿En qué etapa estamos? Más o menos, ¿cómo ves la situación? Bueno, yo creo que cuando nosotros vemos cómo están las brechas, digamos, de acceso, pues vamos a tener que acelerar en los siguientes años. No tenemos duda que esta ley, que afortunadamente viene por muy buen camino en las cámaras, pues nos va a ayudar y nos va a ayudar en beneficio de México, ¿no? Ahí es donde te decía yo que veo un compromiso importante, positivo de diputados, diputadas y también el Senado de avanzar y eso le va a permitir a México tener buenos resultados y nos va a llevar a un avance importante. Nos va a quedar temas importantes pendientes de regulación en general, pero es normal, en todo el mundo pasa, casi siempre arranca el desarrollo y después viene la regulación. Y no es la primera vez que lo vemos, ¿no? ¿Qué tenemos pendiente, digamos, en materia de salud en los siguientes años? Estamos también discutiendo y trabajando en la ley de genómica, ¿no? Que es muy importante, la ley de inteligencia artificial, que también es muy importante. Hemos tenido sesiones también de los tres temas en las cámaras. Entonces, hay trabajo en eso pasando en el país, cosa que es positivo para México. Y tenemos después otros temas, ¿no? Que tienen que ver con todo lo nuevo que viene en materia, por ejemplo, de uso de impresiones en tercera dimensión, ¿no? Por ejemplo, eso ¿qué vamos a hacer con eso en materia de salud? Todavía está un poco más lejos, ¿no? Pero las tres que mencionaba antes que tienen que ver con toda la parte de salud digital, telemedicina, pues son fundamentales, genómica también, y el tema de inteligencia artificial, que como tú y todos nosotros sabemos, pues en los últimos meses o años vemos ya como sociedad una evolución importante. Para que nosotros lo veamos como sociedad, quiere decir que llevan años trabajándose en los centros de investigación, en los diferentes lugares en el mundo, tanto públicos como privados, y ahora ya vemos cuando hablamos de ChatGPT, algo que está accesible a cualquier persona en la población abierta. Entonces seguiremos cursando en esa ruta y espero contar con esa buena voluntad que estamos viendo en la Cámara de Diputados y Senadores para que se vaya avanzando. ¿Qué te han comentado los legisladores, Héctor, sobre este tema? Bueno, creo que la gran preocupación que tenemos ellos y también nosotros es cómo lo avanzamos y cómo después lo hacemos realidad, ¿no? Y cuando lo hacemos realidad otra vez, una parte importante, él pasa por los presupuestos que estén disponibles. Como tú sabes, México es un país que durante los últimos 30 años ha tenido una subinversión en materia de salud de aproximadamente 3 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, si tú legislas y dices, vamos a tener ya la ley, pero después no le pones el recurso, no avanzas, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar las dos aristas. Tenemos que encontrar la manera que estén los recursos disponibles y la legislación. Entonces, estás trabajando, digamos, las dos rutas, legislativa y también ver cómo se va trabajando para que estén los recursos disponibles para que las instituciones puedan avanzar en dicha materia. Perfecto, pues aquí estaremos platicando justamente sobre este tema también más adelante, Héctor. Es un gusto tenerte aquí en Su Médico y el Universal y pues el poder platicar justamente sobre estos temas que pues a todos nos interesan, que ya lo estamos viviendo, pero también es un tema a futuro y sobre todo pues seguiremos con lupa cómo avanza esta ley que nos comentas, que sin duda pues nos va a beneficiar a muchos. Sin duda, al contrario, vale, es un gusto estar hoy contigo, con tu auditorio. La verdad es que a la Fundación Mexicana para la Salud, a mí en lo particular, a nuestro presidente de consejo, Eric, al ingeniero Haxater, le da también mucho gusto el que estemos trabajando en esta materia, así como al resto de nuestros consejeros.
Así que te dejo un saludo a nombre de todos nosotros en la Fundación Mexicana para la Salud y un gusto seguir sumando para que siempre vayamos de manera conjunta trabajando para cerrar las brechas de acceso. Al final, México es uno, Mariluz, es tu México, es mi México, es nuestro México y todos le tenemos que seguir echando ganas por el bien de las mexicanas y los mexicanos. Gracias a ti. Claro que sí. Un gusto tenerte aquí, Héctor, y pues la primera de muchas entrevistas en este espacio. Claro que sí. Amigos de La Silla Rota, muchísimas gracias por seguirnos en esta entrevista. Nos vemos en la que sigue.